Primero de mayo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, feliz Día del Trabajador. Hoy tenemos un invitado que vino de entrada y que no descansa ni siquiera el Día del Trabajador. Pero bueno, primero vamos a lo de siempre, a lo que traemos para que no los engañen nunca más respecto a lo que pasó. El pasado no está pisado, está relatado. Y nosotros hoy vinimos a sacarlo de esa alfombra que pusieron arriba para ocultar lo que había debajo. Así no nos pisotean más. Señores, vamos a hablar del 1 de mayo de 1974. Pero antes vamos a estudiar qué pasó en el peronismo entre el 73 y ese 74. Y hoy se los voy a contar de una manera muy particular, porque la relación de amor entre el líder y la masa se manifiesta también en cánticos. Y hoy les voy a cantar esas canciones de amor que la Juventud Maravillosa le dedicaba al general. Porque obviamente esto empezó en algún momento, esa historia de amor empezó. Y empezó de manera epistolar. Y luego se transformó en un encuentro que sucedió en noviembre de 1972, el 17 de noviembre, por eso es el Día del Militante. Ese día, por primera vez se vieron las caras, la Juventud Maravillosa y el general. Era como que estaban chichoneando en Tinder y de repente se conocieron. Y fue muy interesante lo que pasó, porque la Juventud Maravillosa, cuando lo vio el general, dijo: che, es más viejo de lo que vi en la foto. Ya el general comenzaba a engañarlos, ¿no? Para seducirlos. Y esa juventud que prometía en esas fotos viejas ya no estaba. El tipo ya estaba grande. Y esto es importante, ¿eh? Porque justamente esa fue la ingenuidad del general. Estaba grande. Creyó que iba a controlarlos. Si fuera una mujer la masa, creyó que iba a controlarla a la Juventud Maravillosa. Y miren lo que pasó. Vamos a ir primero a esa fecha de la que les hablé, el 17 de noviembre de 1972. Perón regresa al país después de años de exilio. Poneme la siguiente página, o ahí mismo creo que está subrayado, ahí está, dice noviembre de 1972, ya les dije, 17, una mañana lluviosa, un paraguas llevado por Rucci, después asesinado. Un avión de Alitalia que se posa en Ezeiza trae de vuelta a Perón. Su exilio había terminado. Viene en un avión de Alitalia por, bueno, lo que le contamos acá en su momento a todos ustedes, y que tiene que ver con que básicamente el regreso lo bancó la PDUE, porque Perón era un miembro de la PDUE, por eso lo primero que hace cuando asume es condecorarlo a Alicio Gelli, una de las primeras medidas de gobierno. Dicho esto, ese día llovía mucho. Algunos cruzaron a nado el río Matanza. Lanusse, esto es importante, 1972, rodeó con el ejército el aeropuerto para que nadie se acercara y funcionó porque el avión pudo aterrizar. Y ese día, por Rucci, que ya les dije terminó asesinado, el paraguas y la Juventud Maravillosa pasó a ser el Día del Militante. Acá lo vemos a Rucci cubriendo a Perón con el paraguas. Y la foto es reveladora. Todas las fotos que hay respecto a esa llegada de Perón a la Argentina luego de años de exilio muestran a Rucci cubriéndolo, pero cubriéndose a él. Miren la foto. El paraguas lo tapa Rucci, no lo tapa Perón. Pásame la siguiente foto, por favor. La siguiente foto vuelve a contar lo mismo. El paraguas está sobre la cabeza de Rucci. No tanto sobre la cabeza de Perón. Uno podría leerlo como un gesto inconsciente. Rucci fantaseaba con ser el sucesor. De hecho, Perón lo veía como una suerte de hijo pródigo. Y Rucci, cuando lo vio, ya lo vio viejo. Ya sabía que el recambio era en cierta forma inmediato. Ahora bien, ese 17 de noviembre, como les conté, finalmente se vieron las caras, la Juventud Maravillosa y Perón, y comienza el idilio. No se habían visto nunca en persona. Venían chichoneando por Tinder
y se vieron. Y de hecho hay muchos testimonios de miembros de la juventud que decían, che, yo lo imaginaba más alto, lo imaginaba más joven, igual ese flechazo funcionó de entrada. Y acá viene lo más lindo para mí, que se los conté al principio. En base a una investigación que hice sobre las canciones que le cantaba la militancia a Perón, su macho alfa, se puede reconstruir los distintos momentos por los que pasó esta historia de amor, con su principio y su final. Porque cuando lo ven a Perón ese día en Ezeiza, cantaban esto: yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perón, niña hermoso, no era usado en este caso en un sentido irónico, no es que tenía que ver con las nenas con las que salía Perón. Se lo cantaban a las chicas de la UES de aquel entonces. De hecho, otra canción que cantaban era Lanuse, marmota, Perón va a regresar cuando le canten las pelotas, porque lo veían como un tipo decidido que hacía lo que quería. Es más, llegaron a cantar ese día, acá están, estos son los leales a Perón. Y también cantaban porque comenzaron a militarizarse. Acá están, estos son los soldados de Perón. Estas canciones cuentan que la relación estaba en su apogeo, de maravillas. Perón vuelve, pero negocia con Lanuse algo muy inteligente, que ni Lanuse se dio cuenta. La desproscripción del movimiento peronista, pero la proscripción de Perón. ¿Por qué? Perón necesitaba como excusa poner a un tipo que hiciera el laburo sucio. Y ese tipo, que lo eligió la PDUE, fue Cámpora. Cámpora tenía dos misiones: liberar a los presos durante su mandato y hacer sancionar la ley de prescindibilidad del empleado público, que eran dos cosas que Perón no quería poner la cara. Más o menos a lo que hizo Cristina con Alberto. Hacé estas cosas que yo no quiero hacer, las hacés vos, pero a mí no me mencionas. Bueno, algo parecido. Pásame a la foto 3, por favor. Finalmente pone Perón a Cámpora como mascarón de prueba. Cámpora gana las elecciones, casi con el 50%, y es interesante porque acá lo ves al tío asumiendo, que le da la mano a Lanuse, que estaba yéndose del poder, que la gran ironía es que Lanuse, aún siendo una dictadura, por eso se llamaba dicta blanda en realidad, respetaba las garantías constitucionales. De hecho, hasta creó un camarón para juzgar los delitos de subversión. Por eso se la llamó, reitero, dicta blanda, ¿no? Pero más allá de eso, gana Cámpora, asume el 25 del 5 del 73, el 25 de mayo del 73, y acá hay un punto de inflexión porque esa juventud maravillosa enamorada de Perón, que ahora tenía una máscara, que era Cámpora, comienza a hacerle pedidos. Comienza a exigirle cosas a ese ser del que estaban profundamente enamorados. Como pasa en los vínculos amorosos. Y empiezan a cantar: qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el tío en el gobierno y Perón en el poder. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser Perón en el gobierno y el tío en el poder. Y acá miren lo que empieza a pasar. Miren lo que hace en cierta forma Perón con esa máscara llamada Cámpora. Poneme la foto siguiente. Le da la mano a Salvador Allende, el presidente de Chile, que ya estaba gobernando Chile y que Chile era un caos. Porque ya sabemos, el comunismo no funciona, nunca funcionó. Y miren lo que ya estaba pasando en Chile con un presidente que era comunista. Miren lo que dice ahí abajo. También entre los invitados extranjeros a la asunción de Cámpora estuvo Salvador Allende Gossens, presidente de Chile. También Cámpora tuvo para él palabras de elogio. Los dos mandatarios mantuvieron largas reuniones y asistieron juntos a un espectáculo deportivo. Durante el acto de asunción del 25 de mayo de 1973, el nombre del presidente comunista fue coreado largamente. En ese momento, Chile se debatía en un desgarrador proceso, porque ya les conté, el comunismo no funciona y nunca funcionó ni va a funcionar. Luchas callejeras, inflación, desabastecimiento, desorden. Sin embargo,
el nuevo presidente de los argentinos exhibió su amistad con Allende como una bandera roja, porque era lo que empezaba a izarse por pedido sobre todo de esa juventud maravillosa, embelesada con este macho alfa llamado Perón, que tenía una máscara, Cámpora. Y voy a hacer una aclaración importante. Cámpora no movía un solo dedo sin consultar a Perón. Había por día 4 llamados a puerta de hierro donde estaba Perón. Nada se hacía sin el visto bueno del general. Acá, la juventud maravillosa, claro, empieza con el pedido explícito al general, que tenía poco de zurdo, pero sabía usar a los zurdos, sabía usar a la juventud maravillosa. Le cantaron: qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Ya hablaban de expropiaciones. Ya hablaban de expropiaciones. Poneme la foto siguiente. Bueno, les voy a contar detalles increíbles del día de la Asunción de Cámpora, el 25 de mayo de 1973. Ese día, la bandera nacional no fue izada como correspondía porque, aunque la pesadilla recién empezaba, ya era de temer. Un capitán del ejército y un funcionario de menor jerarquía fueron los encargados de realizar la ceremonia. Los francotiradores de escupitajos se encargaron de ellos. Empezaba su fiesta. Fueron tantos los gargajos que no pudieron izar la bandera, no podían acercarse al mástil. Y miren lo que dice más abajo, y esto es clave. Las tropas militares que estaban en formación para el desfile debieron replegarse para evitar agresiones mayores. Ya habían sido escupidos los soldados, insultados, agredidos de palabra y de hecho con una total impunidad. Y empezó la segunda etapa. Columnas de humo se vieron desde los balcones o desde las ventanas de casa de gobierno. Muchos coches comenzaron a arder. Sus dueños no se animaron a defenderlos, temieron la muerte. Todo era posible en esa orgía vana. Qué hermosa orgía vana, parece una frase redactada por Borges. Este párrafo es fundamental porque ya te cuentan que los peronistas odiaban a los militares, menos a Perón, que era militar, pero odiaban a los militares. Es mentira esa cosa que se instaló como mito, que se empezó a odiar a los militares a partir de la dictadura del 76. Es mentira. Esto te lo está contando con claridad. Es 1973. Ya los odiaban. Pásame por favor a la siguiente cuadro, ahí al costadito, en la misma hoja. Eso ahí. Era la fiesta en sí misma, y como lo sabríamos después, también el prólogo de la otra fiesta, la de la liberación de los extremistas presos en Villa Devoto. Porque ese 25 de mayo pasó algo increíble que ya les voy a contar y que tiene que ver con esto que les acabo de adelantar. Miren ahí abajo. Ahí está el padre Mujica. El padre Mujica estuvo el 25 de mayo en el Salón Blanco, trepado en el palco de los periodistas. Cuando quiso abandonar la izquierda, según los testimonios de los mismos peronistas que se lo cargaron, fue sentenciado por sus excompañeros, por los Montos, por la Orga. Y esto fue dicho por Cafiero de manera pública, por Julio Bárbaro. Lo mataron los Montos. Por eso Firmenich, cuando fue un día a una marcha que se hizo en homenaje a Mujica, lo sacaron a las patadas en el culo. Están los videos, métanse en internet. Lo putearon de arriba abajo, porque habían sido ellos. Sigo leyendo. En cuanto el doctor Cámpora tuvo colocada a la banda presidencial, se marcó la diferencia. No lo recibió el himno nacional, sino la marcha peronista. Les repito, esto es increíble. Es la primera vez y única que pasó en la asunción de un presidente. En cuanto el doctor Cámpora
tuvo colocada la banda presidencial, se marcó la diferencia. No lo recibió el himno nacional, sino la marcha peronista. ¿Se dan cuenta el delirio que es el peronismo, no? El Estado son ellos. Son la reencarnación de Luis XIV. Cuando terminó la ceremonia, ahí abajo también dice, las autoridades salientes no sabían cómo abandonar la Casa Rosada, que ya había sido bautizada con el apodo de Casa Montonera. Ahora lo van a ver. Todas sus paredes estaban pintadas con aerosoles al más puro estilo de las proclamas callejeras de las organizaciones subversivas y terroristas. Poneme la próxima foto. Mirá. Miren qué dice ahí abajo. Esto escribieron el día de la Asunción de Cámpora. Esto escribió la Juventud Maravillosa, Casa Montonera. El poco tiempo que estaba conviviendo con su macho alfa, Perón, que tenía esta máscara de Cámpora, bueno, le hizo creer a la Juventud Maravillosa que ya era dueña de la casa. Ya empezaba el reclamo en la división de bienes, o mejor dicho, es de los dos. Aunque la compraste vos, es de los dos. Casa Montonera. Increíble. Más allá de que adentro también grafitearon toda la casa de gobierno. Miren la próxima página, por favor. Galimberti ese día estuvo en la Asunción. Es un monumento, mirá lo que iba a decir, qué fallido. Es un montonero muy conocido, Galimba, ya está muerto. En ese momento, para ellos era un monumento. No era un montonero, era el líder a seguir. Y Galimberti, el día de la Asunción, a la vista de todos, en casa de gobierno, llevaba 2 pistolas al cinto en el Salón Blanco de la Rosada cuando Cámpora asumió. Y ahí lo cuentan los diarios. El tipo andaba con los 2 bufosos. Cuando vas a Casa Rosada, no sé si fueron alguna vez, pasás por un montón de chequeos por razones lógicas, ¿no? Bueno, el tipo estaba dentro de la Casa Rosada, en el Salón Blanco, con 2 chumbos. Pásame a la foto siguiente, por favor. Esto es divino, porque les conté lo que pasaba dentro de Casa Rosada y les mostré el título de propiedad. Ya los montos habían escrito allá adentro que esa casa les pertenecía. Y acá empieza a pasar algo muy interesante. Fuera de la Casa Montonera, porque ellos ya lo sentían como la casa propia, estaba la Juventud Maravillosa. Y acá miren lo que dice. En cuanto el doctor Cámpora, acá dice, dice así. Acá vamos a esta parte que es más interesante. Este fue el clima del 25 de mayo de 1973. Grupos con los estandartes de la guerrilla subversiva. Ahí en la foto se ve con claridad. Ahora se los voy a mostrar. Una bandera comunista dentro de la Casa Rosada y fuera de la Casa Rosada y en el Congreso. Porque lo que empezó a pasar es que, claro, la Asunción, que sucedió dentro del Congreso, también empezó a tener quilombos ahí adentro, porque la juventud estaba absolutamente excitada con la figura del general. Había un lienzo que decía 5 por 1, aludiendo a una amenaza de revancha y de muerte hecha por Perón en los últimos días de su segunda presidencia en 1955. Y colgado en el frente de un edificio se veía esta bandera. Y pocas horas después tardaron los argentinos en darse cuenta de lo que se venía. Aunque, digamos todo, y acá tengo un termo rojo al lado mío, que eran los que estaban ahí, porque eran termos rojos, inmodificables. Muchachos, hay ingenuidades que no se puede tener a cierta edad. Ya sabíamos lo que se estaba votando. Por eso cuando muchos dijeron no sabíamos que Perón iba a hacer esto, sí, porque fue lo mismo que Perón fue entre el 46 y el 55. Miren lo que pasó en la calle. Acá tenemos la foto de un auto incendiado que ya les conté, porque siempre fueron violentos. Siempre fueron violentos. Y algo interesante, ahí él se pregunta, la revista de aquel entonces, el dueño del coche Chapa B886568 es un argentino, un trabajador. ¿Alguien se acordó de él? ¿Alguien se acordó de él? Siempre jodiendo a quienes los mantienen. Porque ese tipo
mantiene a esos tipos y sigue manteniéndolos, que van a las marchas, que viven de la teta del Estado. Y el Estado existe gracias a ese tipo que labura, que es del sector privado y lo financia. O sea, financió la quema de su coche. Ese día, la Juventud Maravillosa, excitada, miren lo que le cantó a Cámpora, a Perón. San José era radical, San José era radical, y la Virgen socialista, y tuvieron un hijito, montonero y peronista. Empezaban a tomar cada vez más protagonismo. La Juventud Maravillosa le empezaba a decir a Perón: yo en este vínculo soy tu montonera, pero mirá que me tenés que dar cosas para que este vínculo siga funcionando. Es más, cantaban: si Evita viviera, sería montonera. Si Evita viviera, sería montonera. Y cantaban también porque seguían enamoradas todas las chicas de ese general. Generales, generales, generales de cartón, generales los de antes, San Martín, Rosas, Perón. Lo tenían ahí arriba. Aunque lo estaban comparando, ya no era el único, ¿no? Pero lo tenían ahí arriba. Y como les anticipé, sucedió algo increíble. La liberación de presos. Esa misma noche, 25 de mayo de 1973, Cámpora libera a los presos. En realidad los libera Perón, porque Cámpora había sido puesto para esto. Lo que pasó es lo siguiente: Perón no pensó que la Juventud Maravillosa iba a tener tanta ansiedad, iba a estar tan ansiosa. Pero era la tóxica. En el vínculo amoroso, la Juventud Maravillosa era la tóxica. Era la que demandaba todo el tiempo. Y tenía mucha ansiedad. Está bien, eran jóvenes. La presión espermática a esa edad es muy grande. La fisicoquímica está en ebullición. Eran pollos hormonados que giraban en la roticería. Y ahí fue cuando le empiezan a pedir a Perón cosas. Liberame a los presos ya, liberame a mis amigos ya. Ese día hubo más de 4 llamados de Cámpora a Perón para decir: ¿qué carajo hago? Finalmente Perón, con ese estilo tan particular que lo caracterizaba, le dijo: bueno, hacé lo que te parezca. Y Cámpora los liberó esa misma noche. Pero miren cómo fueron los acontecimientos, porque es increíble lo que es capaz de hacer el peronismo. Les leo. Acá dice que liberan a los presos. Pásame los guerrilleros en libertad. Y acá viene lo más hermoso: el detalle de la liberación. Pocos días después del triunfo de Cámpora, los miembros de la Cámara Federal, que había juzgado y condenado a los delincuentes subversivos, empezaron a sufrir amenazas de muerte. Pero además de esa presión clandestina, se ejerció sobre ellos otra, oficial, de arriba, según testimonios directos. Se les pidió, escuchen esto, o sea, Perón Cámpora les pidió aflojar un poco en las investigaciones antisubversivas. Les pidió que dejaran de investigar a los subversivos. El juego empezó a ser demostrado cada vez más desembosadamente, o sea, ya no tenían pruritos a la hora de apretar. Miren esto: cuando el cadáver del terrorista Fernández Palmeiro, alias el Gallego, asesino del contraalmirante Hermes Quijada, entró en la morgue, el jefe de policía, Alberto Cáceres, informó a la Cámara Federal que por orden de Cámpora debía suspenderse la autopsia. La situación se hizo insostenible para los camaristas. Poco a poco retiraron sus cosas de las oficinas, convencidos de que la Cámara estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, fueron previsores y responsables. 20 días antes de la asunción de Cámpora, que ya había ganado las elecciones y ya podía apretar, aunque no estaba en el poder, ya estaba en el poder y en realidad era el títere de Perón, ¿no?
como les decía, fueron previsores y responsables. 20 días antes de la asunción de Cámpora, enviaron al arsenal naval las armas secuestradas a los terroristas. Claro, para que no tuvieran más armas. Mientras la Armada fotocopiaba toda la documentación de las investigaciones antisubversivas, en la certeza de que sería robada y quemada. Obvio, esas pruebas las iban a hacer desaparecer, porque el peronismo es especialista en hacer desaparecer. Tenían pruebas, entre otras cosas, de que el ministro de Interior, Esteban Rigui, había ordenado a un grupo de amigos que hicieran desaparecer una importante documentación que guardaba DIPA, que funcionaba en la coordinación federal a la hora de investigar a los subversivos. De esta forma se llegó al 25 de mayo de 1973, con los jueces del Camarón apretados y desarmados, porque le desarmaron el Camarón. Miren esto, escuchen esto que es increíble. Comienza la liberación de presos el mismo día que asumió Cámpora. Cámpora asume al mediodía, a las 8:30 de la noche, Juan Manuel Abal Medina, secretario del movimiento justicialista y hermano de uno de los asesinos de Aramburu, que había sido ultimado a balazos el día que lo encontraron en la confitería La Rueda, ¿no? Llamó por teléfono al ministro Rigui y le exigió un decreto de Cámpora para liberar a los terroristas presos en Villa Devoto y en Caseros. Rigui le contestó: quédate tranquilo, voy a hablar con Cámpora, esta noche los van a largar a todos. Habla con Cámpora, como les dije, Cámpora llama a Perón desesperado porque el plan era liberarlos, pero no de entrada. Che, loco, estos tipos están muy sacados, muy ansiosos, no los vamos a poder controlar. Eso le pasa por la cabeza a Cámpora, es decir, a Perón. Media hora más tarde, es decir, a las 9, Abal Medina, como no tiene respuesta, insiste. Rigui, eufórico, le informó que el decreto ya estaba firmado. Entonces, escuchen esto, increíble. Desde la sede del Partido Justicialista, Boedo 127, Abal Medina y sus acólitos se apoderaron de autos, camiones y colectivos, juntaron toda la gente que pudieron y fueron hasta el penal de Villa Devoto, al que tomaron por asalto. Repito, fueron al penal de Villa Devoto al que tomaron por asalto. Abal Medina habló desde las almenas, se produjo un tiroteo. A ver, los tipos fueron armados a tomar un penal. Hubo muertos y heridos, pero las cifras nunca se conocieron. Lo mismo que en Ezeiza, que ya lo van a ver. Siempre el peronismo agarra a los muertos bajo la alfombra y después prohíbe la investigación, porque ¿qué hace? Si usted quiere que un asunto camine, ponga una persona, un juez. Si quiere que no camine, ponga una comisión. Como decía Perón, ¿no? ¿Qué hacía Perón? Ponía comisiones. De esa manera paralizaba la investigación. Y escuchen esto. Toman por asalto Devoto y a la 1 de la madrugada del 26 quedaron en libertad todos los presos. Delincuentes comunes y terroristas. Todos. Tiempos después, fue asesinado en la puerta de su casa, Viamonte al 1500, el juez Quiroga, Jorge Quiroga, que era uno de los jueces de la Cámara Federal. ¿Quiénes lo mataron? Los que estaban presos. Y la noche del 25 de mayo de 1973, en apenas unas horas, y por orden del presidente, que había prometido paz y unidad, quedaron libres y con las armas en las manos los terroristas, los subversivos, y el país iba a pagar con sangre todo esto que pasó esa noche. Porque esto generó algo que van a ver a continuación que es increíble. La cuestión es que ese día, ¿saben qué cantaron en las cárceles mientras los liberaban a los compañeros? A la lata, al latero, libertad a los compañeros. A la lata, al latero, libertad a los compañeros. Y escuchen esto que es increíble. Miren, porque también cantaban esto. Sí, sí, señores, soy terrorista. Sí, sí, señores, de corazón.
Pongo la bomba, prendo la mecha, corro una cuadra y escucho una explosión. Esto le cantaba la Juventud Maravillosa a su macho alfa, Cámpora / Perón. Foto siguiente. Ezeiza. Yo les dije que este hecho, la liberación de presos, tiene que ver con algo fundamental que pasa después. Ezeiza, cuando Perón vuelve a la Argentina el 20 de junio de 1973. Es decir, casi un mes después, no llegó a ser un mes, de la liberación de presos. Cuando Perón vino en el 72, que les mostré que estaba Rucci con el paraguas cubriéndose a él, ese día no hubo un solo incidente, no pasó nada. Nada pasó. Este día, sí. El 20 de junio de 1973, sí. ¿Por qué? Había ya miles de personas en las calles armados, los terroristas liberados, y Perón, con su grupo de tareas, cazándolos por fuera del Estado. Y para demostrarles que iba la cosa en serio, ese día decidió salir a cazarlos. ¿Saben qué ordenó Perón desde España antes de llegar a la Argentina? Que en Ezeiza no hubiera fuerzas estatales dando seguridad. O sea, lo contrario a lo que hizo Lanuse, que evitó que pasaran cosas, que hubiera incidentes. Bueno, Perón dice que no haya fuerzas estatales. Van a estar mis grupos de tareas custodiando el acto. Increíble es este país. Esa foto que les mostré es del 20 de junio de 1973, la matanza de Ezeiza, porque así se la llamó. Pásame a la foto siguiente, que dice odio, furia, revancha. ¿Esperaban realmente a Perón? No. Unos querían la patria socialista, otros la patria peronista. Primero se cruzaron los estribillos, ya les voy a contar las canciones que se cantaron ese día. Más tarde, las balas. Hubo más de 100 muertos, heridos y torturados. Nunca se va a saber la cantidad de muertos, como les conté que pasó en la cárcel de Devoto. Nunca se va a saber. ¿Y saben por qué nunca se va a saber? Porque el peronismo oculta sus muertos debajo de la alfombra. Y después sacan libros a través del CONICET, donde se manejan con la verdad oficial, que poco tiene que ver con lo que realmente ocurrió. Pero la realidad es que nunca vamos a saber la cantidad de muertos. Otro día les voy a hablar de lo que pasó en Ezeiza porque yo llegué hasta la causa judicial. Es increíble lo que sucedió. Hoy se la simplifico, se la sintetizo. Ese día, ahí en Ezeiza, la Juventud Maravillosa, su macho alfa, miren lo que les cantó. Perón evita la patria socialista. Y del otro lado, porque era Perón, comenzó a responderle a esa Juventud Maravillosa cantándole. Perón evita la patria peronista. Empezó a haber, llamémosle, puntos de vista distintos. Esa pareja ya no opinaba lo mismo, sobre todo. Lo que pasa es que acá la tóxica, que es la Juventud Maravillosa, idealizó a Perón, creyó en un Perón que no era, lo llenó de atributos que no tenía y ahora empezaba a pagar las consecuencias. Es más, empezó a cantarle esa Juventud Maravillosa a Perón. Se va a acabar la burocracia sindical, se va a acabar la burocracia sindical, porque Perón estaba con los sindicatos. Los sindicatos siempre estuvieron con Perón. Esa era su verdadera mujer, no la Juventud Maravillosa, que la tenía para el polvo y nada más. Y acá, la Juventud Maravillosa empieza a burlarse de Perón. ¿Cómo? Metiéndose con un sindicalista, el principal, el líder de la CGT, Rucci, el mejor amigo de Perón. Y miren lo que le cantaba la Juventud Maravillosa a Perón. Qué lindo que son tus dientes, le dijo Rucci a Perón. Perón contestó sonriente, son postizos, pajarón. Porque Perón ya usaba dentadura postiza. Es más, un día les voy a contar cuándo empezó a usarla. Es increíble esa historia, porque la empezó a usar cuando salía con las nenas de la UES. Pero bueno, dejémoslo para
para otro día, para otro viernes. Le cantaban esto, se estaban burlando de Rucci, de lo chupamedias que era, y también de la dentadura de Perón. Ya empezaron a verlo viejo. Ya no era el macho alfa joven, viejo. Con lo cual ya estaban fantaseando con la herencia. Se va a morir y nos quedamos con la casa rosada, la casa montonera. Es más, a Rucci lo empezaron a amenazar. Ese día en Ezeiza cantaban: Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. A Bandor se lo habían cargado los peronistas. Ahora querían cargarse a Rucci. Y se lo cargaron finalmente, pero esto es el preludio, la amenaza. Y acá miren cómo se muestran pijudos hablando del invitado que hoy tenemos. Le empiezan a cantar ese día en la marcha: duro, 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 acá están los montoneros que mataron a Aramburu. O sea, podemos cargarnos a la persona que se nos ocurra. Pásame a la próxima foto, por favor. Esta es la famosa foto que circuló de Ezeiza, donde lo vemos, contrariamente a lo que se cree, a Menta. No Osinde. La gente piensa que es Osinde el que está levantando el fusil. No. Era Menta. Ahora les voy a contar quién era Menta. Esta foto, dato anecdótico, la sacó Sara Facio. Por haber sacado esta foto, tuvo que estar escondida por lo menos un mes. La querían matar. Porque los periodistas tenían prohibida la entrada a este acto. Y los que usaban la cámara de fotos eran vistos como personas armadas. Podían boletearlos. Ahí, esta famosa foto, que se lo ve a, como les decía, a Menta, que era Pedro Antonio Menta, un milico que trabajaba como seguridad en la UOM, o sea, con Lorenzo Miguel. ¿Quedó claro? Con los metalúrgicos. O sea, milicos y sindicalismo es lo mismo. Ya en esa época estaban participando juntos de los grupos de tareas. ¿Ok? Y este día es clave. ¿Por qué? Pásame la foto siguiente. Es clave porque Perón, ¿por qué dijo que sus grupos de tareas iban a custodiar el acto? Porque iba a mostrarle a la tóxica, a la juventud maravillosa, que la pija grande la tenía él. Que si jodían, iban a terminar muy mal. Como ya estaban empezando a terminar mal algunos, porque la primer desaparecida es Viviana Irene Ringach y desaparece 10 días antes de la masacre de Ezeiza. Ese día Perón estaba decidido algo: a montar un centro clandestino de detención y tortura en el Hotel Internacional del aeropuerto y a empezar a cargarse a un par, para que sepan lo que se venía si no aflojaban. Y ahí dice algo lindo, lo digo en un sentido irónico, dice: este hombre no llegó desde lejos, tenía una moderna carabina automática, gritó, insultó, impartió órdenes de sangre y de muerte y apretó muchas veces el gatillo. No estaba solo, muchos como él armaron esta guerra, que es la persona que les mostré, que estaba con el fusil, Menta. Y ahora les voy a contar algo increíble que yo me enteré y lo puse en Relato Roto, que si quieren más información en ese libro que saqué está detallado. Yo tuve la suerte de llegar a la filarmónica que tocó ese día en Ezeiza. Hablé con algunos músicos. Y esta historia me la contó uno de los músicos de la orquesta. Y después fue ratificada por otra fuente que consulté, que es Jorge Giacobbe, que me dijo: sí, es cierto, porque él tenía un lazo directo con Jorge López Ruiz. La secuencia iba a ser así. Ni bien se empezaba a tocar el himno, y luego la infaltable marcha peronista, ya lo vimos que pasó eso en Casa Rosada, nada más que no tocaron el himno, tocaron directamente la marcha peronista. Lo que los músicos desconocían es que estaba planeado que la orden para empezar el tiroteo la iba a dar, sin saberlo, el director de la orquesta cuando bajara la batuta, cuando hiciera así. Ahí, Menta y sus muchachos iban a disparar contra los zurdos.
efectivamente pasó eso. Cuando el director bajó la batuta, los muchachos de Osinde entraron en escena, tocaron su canción y las corcheas se transformaron en corchazos. Poneme la foto que ahí estaba, si vas a poner. La otra, por favor. A ver. Esa. Amplíame esto. Ahí dice, el drama de Ezeiza. El 20 de junio de 1973, Juan Domingo Perón regresó definitivamente a la Argentina. Se organizó en Ezeiza una fiesta multitudinaria que terminaría con un discurso de Perón desde el palco de honor. La realidad, ya sabemos, fue muy distinta. Hubo que blindar el palco con un vidrio antibala. Hubo que blindar el palco con un vidrio antibala porque la tóxica estaba brava. Quería llevárselo puesto al general. Quería ya heredar la casa montonera. Y la realidad, dice ahí, hubo que blindar el palco y los músicos de la Filarmónica Nacional casi fueron acribillados. Porque claro, cuando el músico principal, el director de orquesta, hizo esto, ¡pum!, empezaron los tiros, tuvieron que agacharse todos al suelo. Ahí los tenés en el suelo, agachados. Poneme la foto siguiente. Esta es una linda previa a Ezeiza, porque mucha gente fue ese día. Ahí dice madrugada del 20 de junio de 1973, Ezeiza esperaba a Perón. Comienza el día que terminará en guerra. Miren la palabra que usa, ¿no? Guerra. Como cúpula de una masa de 400.000 personas, flamea un estandarte símbolo. El de la muerte solapada, la tortura, la violencia. Porque es lo que les dije. Ahora van a ver con lujo de detalles lo que pasó ese día. Igual prometo un especial sobre Ezeiza porque tuve acceso a la causa judicial y tengo unos datos increíbles que se siguen negando y que fueron declarados ante sede judicial por los protagonistas. Pásame a la próxima siguiente. A la próxima foto. Ahí dice Montoneros, hermoso. Ahí está el cartel. Les voy a contar algo que me contó Julio Bárbaro. Dice Julio Sic, que está en la película Kim Perón, que ese día se cruza con Galimberti, de quien hablamos, que ese día fue a la Asunción de Cámpora con 2 chumbos. Galimberti estaba yendo armado a Ezeiza y le dice, che, boludo, no vayas armado, te van a cagar a tiros. No vayan armados. Galimberti iba armado y todos los montos fueron armados. Pero ¿saben por qué también fueron armados? Porque sabían que los grupos de tareas de Perón, es decir, la AAA, que en aquel entonces se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina, también iba a ir armada. Y ya que los iban a matar, que no los mataran desarmados. Miren el nivel de perversidad del general. Para asustarlos, para que no jodieran, para que la tóxica se quedara en el molde y aceptara lo que le había dado, que no era todo lo que pedía. El rol de amante, no de esposo oficial. Esposo oficial, Rucci, los sindicatos. Siguiente foto, por favor. La matanza de Ezeiza. Acá dice... Dice, esto es muy fuerte. En los canastos de mimbre están... ¿Es eso, no? Y dice, o me pasé yo y me confundí de foto. Me pasé, me entusiasmé por demás. A ver, amplíame esa foto y veo qué dice. ¿Sí? Les leo esto. Bueno, en realidad les conté las canciones, les voy a contar las canciones que cantaban, pero voy a poner este prólogo, que es hermoso. Miren lo que cantaba la tóxica ese día. La clave de una larga guerra. Con estupor, con indignación, los argentinos oyeron a este grupo adjudicarse a coro y con euforia el asesinato de Aramburu. En estas escenas está encerrada la génesis de una guerra que durante 3 años desangró al país y lo hundió en su más tremenda crisis. Que son los 3 años que borran, 73-76. La tóxica no tiene memoria. No sabe qué pasó esos días. Se olvidó. Y miren lo que cantaban. Ya les conté una. Duro, duro, duro. Acá están los montoneros que mataron a Aramburu. Duro, duro, duro. Acá están los montoneros que mataron a Aramburu. No podemos cargar a quien quieras, macho alfa. Y miren también lo que cantaban.
Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, para que baje del cielo nuestra Evita Montonera. Ya estaban corriendo la Isabel. Ya está Isabel afuera. Es Evita. Lo nuestro es por Evita. Increíble, ya está. No me importa tu realidad general. Ya empezamos a criticarte, ya te estamos amenazando, ya nos vamos a cargar a algún amigo tuyo. Nos vamos a cargar a tu esposo oficial, Ruchi. Así la amante pasa a ser tu esposa. Ahora sí, siguiente foto. Gracias. Miren, un tipo que fue fotografiado en Ezeiza y que por suerte quien lo fotografió contó el cuento, ¿no? La matanza de Ezeiza. Esta imagen no fue captada en París, ni en La Habana, ni en Beirut. Dice París porque París en aquel momento estaba batallando contra los argelinos adentro y afuera, ¿no? Este individuo, sin embargo, podía haber caminado con su moderna ametralladora belga por cualquiera de esas ciudades o por otras capitales de la violencia internacional. Esta imagen fue captada en la Argentina el 20 de junio de 1973, el día que llegaba Perón, el día de la matanza. Mira la foto, pongámosla de nuevo, que es increíble. Un tipo con ametralladora, caminando por Ezeiza, un civil, sin identificación, claro. Si Perón había dado la orden, muchachos, no. A mí me dejás los grupos de tareas, me sacás al Estado. El Estado no tiene que meterse. Lo que te cuenta que el general siempre fue por fuera del Estado porque no confiaba en el Estado. Por eso desarma el Camarón, porque no confiaba en la justicia. Por eso corre a la policía y al ejército, porque no confiaba en ellos. Increíble, ¿no? AAA, Alianza Antiimperialista Argentina, porque después va a cambiar de nombre y ya les voy a contar cuándo. Ahora sí, la siguiente foto. La que me agarró la ansiedad. Ahí al costadito, vamos ahí abajo. En los canastos de mimbre están las palomas que alguien debía soltar en el momento preciso, las palomas de la paz, la palomita blanca. Pero las palomas no volaron porque justamente no se llegó a ejecutar el himno ni la marcha peronista. Estas palomas iban a salir en el momento en que terminaba la marcha peronista, buscando el acuerdo, la paz. Es más, miren lo terrible, esas palomas, casi como un símbolo, murieron asustadas en los canastos por los tiros. Muchas de ellas murieron. Y ahí dice, en esa misma foto, en este escenario solo hay lugar para hombres, como el de la fotografía, que ahora lo vamos a ver, hombres armados que no dan la cara y que mejor no fotografiarlos, ¿no? Hombres NN asesinos. Y digo mejor no fotografiarlos por lo que le pasó a Sara Facio, que tuvo que estar escondida más o menos un mes después de sacar esa foto, donde lo mostró a Menta con el fusil en la mano. Y acá, claro, Perón los manda a exterminar, los manda a matar. Ese día hay desaparecidos, hay asesinados por el Estado, torturados. Y un dato que los hijos de puta ocultan. Yo tengo los diarios. Ya hay madres que un mes después siguen dando vueltas por los hospitales buscando a sus hijos que no habían vuelto de Ezeiza. Estas son las primeras madres que buscan a sus hijos, no las que vinieron después. No los encontraban. Obvio se paralizó la investigación, pero ya les voy a contar en otro programa esto porque es riquísimo todo el material que tengo. Perdón por la presunción. Vamos a la siguiente foto, por favor. Ya está. Comienza la ruptura. Miren cómo titula. Perón vuelve a la Argentina. Perón volvió a la Argentina, 20 de junio. Ahí comienza la ruptura. Y se los conté con mucha claridad con los cánticos. Ya está. Nos vamos a cargar a tu amigo. Ojo con nosotros. Ya estás viejo, nos vamos a quedar con tu casa montonera. Y acá la siguiente foto, clave. Estaba Cámpora en el poder. Cámpora renuncia, 12 de julio de 1973. Con la renuncia de Héctor Cámpora terminan los primeros 49 días de gobierno peronista. Muy poco tiempo en términos históricos, pero suficiente para que la extrema izquierda ocupe lugares importantes en el gabinete, en la administración nacional y en los municipios provinciales. En esas 49 jornadas de violencia y anarquía se oculta una de las claves del derrumbe. Acá comenzó todo. ¿Por qué? Porque es lo que les decía.
Perón tenía un rol asignado para su amante, para esa tóxica, que era un rol chiquito, pero un rol al fin, el 25%, no más que eso. O sea, las decisiones, si las tenía que tomar alguien, iba a ser él con el 75%. Yo voy a seguir casado con mi esposo oficial, con ustedes no voy a casarme, ¿eh? Son amantes nada más. Pero el problema es cuando el amante te quiere hervir el conejo y va por más, que fue lo que hizo concretamente la Juventud Maravillosa. Pásame la siguiente foto. Se va a Cámpora y asume de manera interina Raúl Lastiri, que estaba casado con Norma López Rega. O sea, nunca los iba a elegir a ellos. Siempre al sindicato y a Lópezito. Eran los oficiales. Era en quien Perón más confiaba. En la maravillosa juventud nunca confió. Porque, como me dijo una vez Patricia Bullrich con mucha sabiduría, nosotros queríamos usar a Perón. Esa es la realidad. Y Perón se avivó. Y Perón era más perverso que ellos, más hijo de puta. Era un tipo muy jodido. Fumaba bajo el agua. Fumaba bajo el agua. Y se lo fumó. Bajo el agua. Porque el submarino empezó con él. Porque él creó los centros clandestinos de detención y tortura. Arrancan en el 73, Ezeiza fue el debut, el gran Aleph que explica todo. En el 74 estaban casi todos armados. En el 76 se agregó Campo de Mayo para el ERP y la ESMA para los Montos. Pero ya estaba casi todo armado con Perón. Muchachos, basta de mentir. El verdadero desaparecido es 73-76. Ustedes peronistas lo ocultan bajo la alfombra. Y ustedes armaron todo, incluso la táctica. Los militares lo único que hicieron fue seguir con la orden que ustedes le dieron. No jodamos. Acá Perón, miren la siguiente foto, comienza a coquetear con otras, con el chino Balbín. Es hermoso. Tiene que armar la fórmula, ¿no? Claro, lo pone a Lastiri de manera interina, viene él, ¿no? Bueno, pero no elige a alguien de la Juventud Maravillosa. No, la amante es para garchar de vez en cuando. Vamos a elegir a oficial de nuevo, que ahora por ahí hasta me cierra y puede ser Balbín. Y ahí se pregunta el diario, ¿la fórmula Perón-Balbín? Mucho se habló de esa fórmula, pero no prosperó. Naufragó del mismo modo que los diálogos, las coincidencias, todo lo que intentaron los dos líderes. Cayeron derrotados frente a una ecuación imposible. ¿Saben por qué cayó esto? Por Alfonsín. Alfonsín le dijo a Balbín, vos te juntás con Perón y yo te vacío el radicalismo, me llevo a la juventud. Repito, cayó por Alfonsín, que le dijo a Balbín, vos te juntás con Perón, te casás con él, yo te vacío el radicalismo y me llevo a la juventud y te quedás sin apoyo. Lo que Alfonsín después le hizo a De la Rúa. Golpeó la fórmula, se cayó, no hubo chances. Miren, acá les voy a mostrar un momento previo de la fórmula Balbín-Perón. Poneme la foto siguiente. Esta foto dice, Perón, con este voy a cualquier parte. Ahí lo dice, ahí abajo. Agosto de 1973, Perón lleva del brazo a Balbín hasta la puerta de la casa donde él vivía, que era ahí en la calle Gaspar Campos, y dice, con este voy a cualquier parte, y era cuando había expectativa por este acuerdo, que como les dije, no salió. Y el culpable del fracaso fue Alfonsín, saboteó el acuerdo. Bueno, esto es agosto. Perón todavía no eligió quién va a ser su compañera. Finalmente elige a su compañera, que era su esposa, Isabel. Un día les voy a contar por qué termina eligiendo a Isabel. Porque se lo propone ella, pero sigamos con el tema. Pásame a la próxima página, por favor. Acá aparece Rucci, el gran amigo del general. Le hacen una nota y acá miren cómo está la crónica de una muerte anunciada. Acá le pregunta el periodista, ¿no?, a Rucci, ¿le preocupa que lo hayan amenazado de muerte? Porque la Juventud Maravillosa lo amenazó de muerte y hasta lo cantó. Convirtió esa amenaza en un cántico. Sería una tontería decir que no me preocupa, dice Rucci.
Y más abajo, cuando el periodista le pregunta cuáles son los motivos, dice, uno de ellos es que el secretario general de la CGT es peronista y consecuente con Perón. Habla en tercera persona como Maradona, ¿no? Él dice esto, ¿no? Que él es leal a Perón. El otro es que se acerca a la reelección de Rucci y al no haber otro medio para que ello no pueda llevarse a cabo, les queda como única posibilidad eliminarlo físicamente. Y va a ser reelecto Rucci. Y hasta seguramente o el compañero de fórmula de Perón o el posible sucesor de Perón. Por eso, ¿qué pasa? La tóxica, la juventud maravillosa, lo mata. Acá tenemos la foto siguiente. Asesinato de Rucci, 25 de septiembre de 1973. Gobierna Raúl Lastiri. Juan Domingo Perón ya era presidente electo, había elegido a Isabel, como les conté. Es hermoso, Isabel le dice, elegime a mí porque a vos todos los hombres que están a tu alrededor te cagan. Yo no te voy a cagar. Y ahí Perón la mira y le dice, tenés razón, chinita. Y la pone de compañera de fórmula. En fin, Perón ya había sido electo. Al salir de uno de sus domicilios en la calle Avellaneda, volvamos a Rucci, Rucci es asesinado a balazos. Y ahí se termina la vida del secretario general de la CGT. Los criminales le dispararon desde 3 puntos distintos. Habían tomado posiciones en un departamento alquilado desde días atrás y Rucci y su chofer murieron en el acto. Y acá lo vemos a Rucci en el cajón. Poneme la foto siguiente. CGT, porque fue velado obviamente en la CGT, velan los restos de José Rucci. Con él ha muerto uno de los personajes más polémicos del peronismo. Nunca hubo para él juicios moderados, en un tipo, en su sentido, parecido. No era parecido a Perón. Era leal a Perón, pero decía más lo que pensaba. Perón jugaba a 2 puntas. Nunca hubo para él juicios moderados, o se lo calificaba como un ejemplo de lealtad, o se lo acusaba de traidor. Para los que tienen memoria fotográfica, será siempre el que le tenía el paraguas a Perón cuando se produjo el primer retorno en noviembre de 1972. Otro nombre fue para incorporarse a esa lista, ¿no?, de la gran tragedia argentina, que fue el peronismo, sobre todo entre el 73 y 76. Aunque entre el 46 y 55 también lo fue. Foto siguiente. Octubre del 73, asume la fórmula Perón-Perón, ya es gobierno. Miren ustedes, acá aparece el columnista político Mariano Grondona, que dice una cosa muy inteligente, porque ya en aquel entonces se veía el peronismo como lo que era. Mariano Grondona definió con certeras palabras, a poco de comenzar el proceso del retorno del peronismo, la filosofía que lo orientaba. Una política distributiva y no productiva. Es un movimiento incapaz de generar riqueza, muchachos. Por eso saquea al contribuyente privado, que es el único que sabe generar riqueza, y esa plata la reparte entre los líderes del Estado presente, o sea que se quedan con el pan y la panadería y las miguitas para la tropa, para el militante, que milita por la miguita. Dice ahí, más abajo, me gustaba esa foto, los 7.400.000 votos del peronismo de septiembre se fueron perdiendo poco a poco. Los argentinos habían optado por dar otra oportunidad a una corriente popular que parecía tener problemas en sus manos, porque no la tenía en sus manos la fórmula mágica para resolver los problemas del país. Y los argentinos empezaron a advertir esos problemas. Y ahí dice, sin embargo, los hechos se pusieron en contra. La filosofía de la distribución y de la no producción acabó con el mecanismo de creación de riquezas. El problema histórico que tiene el peronismo, no puede generar riqueza, porque emite y te revienta con impuestos. Los 2 grandes impuestos de la Argentina son los impuestos propiamente dichos, el IVA, que lo creó el peronismo, ingresos brutos, que lo creó una dictadura peronista, y la emisión monetaria, que la inventó Perón. Por eso Perón inventó la inflación y por eso Perón con Isabel termina inventando la hiperinflación en 1975, el Rodrigazo, el primer hecho hiperinflacionario de la Argentina.
Y miren esto, porque esto es el hoy, ¿eh? Escuchen esto que es increíble. 73-76, una ley de inversiones extranjeras estrangulaba la posibilidad de apertura de nuevos capitales. Siempre impidiendo que lleguen capitales, siempre impidiendo que explote el sector privado. Lo que quieren hacer ahora de nuevo, que lo escuchamos a Chousa decir, necesitamos más impuestos. Si el peronismo vuelve, va a volver con más impuestos. Y acá miren lo que agrega esa nota. Un déficit impresionante en las empresas del Estado agotaba los escasos recursos monetarios del Estado. Que como ya anticipó el peronismo, ¿con qué lo cubre? Con emisiones e impuestos. Y sigue anticipando lo mismo. Fíjense la enfermedad de este movimiento que ya debería figurar en los manuales de psiquiatría. Porque emitir e impuestar hace que seamos cada vez más pobres. Siguiente foto. Miren eso, abajo, creo que ahí dice algo interesante. Las tres bases que sustentan una nación, Estado, trabajadores, empresarios, se desniveló hacia el sector exclusivo de los sindicatos, quienes tenían la última palabra sobre cualquier plan económico que se pusiera en marcha. Esta es la desgracia argentina, que empezó entre el 46 y el 55 y continuó desde entonces. Y en el 73-76, con Perón de vuelta en el poder, ya era el sindicalismo con Perón en el poder. Los verdaderos dueños de la Argentina. Por eso los sindicalistas son mega millonarios. Pásame a la otra foto. 17 de octubre de 1973. Día de la Lealtad. Se juntan en Plaza de Mayo. A Perón ya la Orga le había matado su mejor amigo, Rucci. Y Perón ese día le tiene miedo a la tóxica, a la militancia. Ese día habla con un vidrio antibalas. Miren la imagen, poneme la imagen. Ahí lo tenés, ni se lo ve. Ahí está Perón. 17 de octubre del 73. Porque ya la guerra estaba declarada. Ya Perón los estaba matando y ellos estaban matando gente cercana a Perón. Lo que pasa es que Perón esto lo podría haber resuelto de otra manera. Con el camarón, los tenés a todos adentro. No, los liberó para matarlos por afuera. Y cuando vos te salís del Estado, esto es lo que hay que entender. Aún ganando, le das la victoria al otro. Porque lo victimizás. Y Perón terminó victimizando a hijos de puta, que hoy seguimos indemnizándolos. Y seguimos reivindicándolos. No nosotros, pero sí desde el Estado. O sea, los hijos de puta se adueñaron del poder con esta épica gracias a Perón, que los victimizó, cuando deberían estar todos presos y no salir ni siquiera sus huesos. Poneme... ahí dice abajo, es octubre de 1973, hace 4 meses que Perón ha vuelto definitivamente a la Argentina, el 17, la máxima fecha del peronismo, su jefe tiene la oportunidad de tomar contacto con sus adictos por primera vez desde 1955. Primer acto público de Perón, miren cómo tiene que hacerlo. Es el escenario que ya vimos, la Plaza de Mayo, el mismo. El balcón también, pero esta vez ha tenido que ser protegido por un grueso vidrio blindado que borronea casi por completo la figura de Perón. El escenario es el mismo, pero los tiempos han cambiado. Ya la relación con la amante no es la misma. Miren lo que cantaron ese día, esto es increíble. Perón, escucha, queremos plan de lucha. Perón, escucha, queremos plan de lucha. Condiciones de gobierno. Cantan otra. No queremos carnaval, asamblea popular. No queremos carnaval, asamblea popular. Pero Perón tenía un vidrio antibala y ya no escuchaba a la tóxica. Pasame a la foto siguiente. Miren lo que hacía la tóxica en las universidades, así las pintarrajeaba. Eran en realidad las facultades alteradas, dice el diario. Una especie de sinrazón se había apoderado de la juventud y cada aula era una barricada. Estamos hablando de un edificio público que es de todos. Se lo apropian. Bueno, como querían apropiarse la Casa Rosada, ¿no? Bueno, fíjense, como no pudieron apropiarse la Casa Montonera, se apropiaron de la facultad.
Cada pedazo de pared, una expresión ideológica. El que quería estudiar debía conformarse con peregrinar por mesas de trabajo políticas y no por claustros de enseñanza. Lo que pasa hoy. Comenzaba una trágica encrucijada y nadie ponía orden. La anarquía era el símbolo, la única palabra con la cual se podía definir la situación era esta, justo, anarquía. Pero les cuento que Perón mandó a espiar a la tóxica. ¿Por qué? Ya están desclasificados, bueno, esos documentos secretos que la CIDE tenía guardado durante años gracias a Milei, y ahora nos enteramos que en el 73 ya Perón le mandó la CIDE a los estudiantes universitarios para controlarlos, para ver en qué andaban, para saber cuántas armas tenían, a quién iban a matar. Perón, la CIDE. Muchachos, basta de hacerse los pelotudos, así les digo. Muchachos, con acento en la O, porque ustedes acentúan mal la palabra en la canción. Basta de hacerse los pelotudos. Pásame a la siguiente página. Miren esto. En ruso le dan la bienvenida a los estudiantes. Bienvenidos, camaradas. Y abajo escrito en ruso, traducido. Y al lado, miren, ahí tenemos esa foto. Son, yo creo que a esta altura podríamos decir, viendo cómo decoraban las aulas, que es así. La tóxica, la juventud maravillosa, son decoradores frustrados, claramente. Porque, muchachos, si no tuvieron la suerte de ser decoradores o arquitectos, bueno, decoren nada más que sus casas, no los bienes públicos. No me les llenes de papeles, de afiches con tus ídolos, hacelo en tu casa. Pero no, la tóxica es una decoradora frustrada. Ni siquiera le da el piné para ser arquitecta. Miren, no solo se afean ellos, afean todo lo que tocan, todo el tiempo. Todo lo afean, todo. Por eso es cierto cuando Milei dice que tiene el capitalismo superioridad estética. Pásame a la siguiente foto. A ver, no sé si era esta. Bueno, poneme la anterior, que ahí dice una cosa linda, lo voy a leer. De ese costadito dice: emblemas subversivos, profesores insultados y golpeados, tiroteos, bombas. Las aulas eran un denigrante trampolín para el comunismo. Increíble. Increíble que hayamos tenido que soportar esto. Y todo porque más del 50% votó este tipo, sabiendo lo que era. Por eso yo ahí digo, muchachos, empiecen a hacerse cargo del voto. Está bien, pueden decirme no estaban las redes, no sabíamos tanto. Ahora ya lo saben. Ya saben que eso es el mal. Ya saben todo el daño que hizo. No vale la excusa de la ancha avenida del medio. No vale Hebel, No vale. No vale Massa. La foto siguiente. Primero, la otra. Acá vemos un aula también toda pintarrajeada. La decoradora frustrada te la llena de mierda. Pásame la otra foto, por favor. La otra. Listo. El día clave, 1 de mayo, hoy. Imberbes y estúpidos. Acá ya se rompe el vínculo entre la juventud maravillosa y Perón. Llega el 1 de mayo de 1974, imberbes y estúpidos, habla Perón en la plaza Banderas Subversivas. El grupo terrorista Montoneros exige a Perón respuesta a sus cuestionamientos. Perón reacciona, los insulta, los llama imberbes y estúpidos, y así hay que llamarlos. No renunciemos a estos dos calificativos, por favor, que son hermosos. Y los echa de la plaza, los echa. Listo, se terminó el vínculo, te vas de casa. Hay un gran desbande, el hombre que los alentó y que los recibió por carta acababa de expulsarlos. La violencia recrudecerá, porque ya estaba la violencia, por eso dice recrudecerá. Ha empezado la más honda crisis del peronismo. La subversión declara la guerra contra su propio líder. Y esto se ve en las canciones. Miren las canciones que cantan estos muchachos que están armados con palos. Entre tanto. Perón, el pueblo te lo pide. Queremos la cabeza de Villar y Margaride. Que eran dos personas de derecha que Perón había nombrado para matarlos. Un día les voy a hablar sobre el comisario Villar y Margaride. A Villar terminan matándolo. Estos que están ahí. También le cantan ese día:
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno nacional. Y también le cantan: si Evita viviera, Isabel sería copera. Está yendo a fondo. La tóxica va a fondo. Y le canta también a Perón: López Re, la puta que te parió. Y esta es la última, la peor de todas, que rompe para siempre el vínculo, o mejor dicho, cuenta de manera cruda, cómo ese vínculo se terminó y para siempre. Miren lo que cantan los autopercibidos peronistas, que Perón ya no quería. Vea, qué manga de boludos, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Vea, qué manga de boludos, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Muerta, Evita. Puta, Isabel. Cornudo, Perón. Todo estaba terminado. Todo estaba terminado. La paradoja es, pásame la foto siguiente. Miren el cartel. Bueno, ahí Imberbes y Estúpidos, ya lo leí, pásame la otra. Acá están las chicas que fueron ahí a seducirlo, a chichonear con él. Que esto es increíble, ¿no? Dice así, esa foto. Después de los insultos de Perón, Imberbes y Estúpidos, y de la retirada de los montoneros, un gran sector de la plaza queda desierto. Ha empezado una nueva guerra entre los peronistas. El país pagará por ella un alto precio. No dice eso esa, transitar el camino del caos. Una de las fotos que... tenés razón, dice eso. Se retiraron después del insulto. Se fueron, ya está. Y ahí, a ver si en esa foto, achicámela, quiero ver si hay una cosa señalada que me llama la atención. No, era la otra, creo que es la otra. A ver, ahí, así hay algo interesante. Esto, ocuparon la Plaza de Mayo con sus ponchos, sus vinchas, sus canciones violentas. Acabo de cantárselas, repito. Ocuparon la Plaza de Mayo con sus ponchos, sus vinchas, sus canciones violentas, su actitud radical. Estaban amparados por Perón. Más tarde, Perón los expulsó. Todo estaba terminado. Y Perón, en lugar de ir a la justicia y pedir una perimetral, salió a matarlos. Salió a asesinarlos, a desaparecerlos. Incluso, podríamos decir, no de manera sistemática, porque esto también es discutible, pero no importa, a robar sus bebés, porque el robo comienza en el 74. Pero no en el 74 estaba en el poder. Los centros clandestinos ya estaban ahí, casi armados en el 74. Y si no, continuó Perona, que era un órgano más de Perón, ¿no? Este es el último discurso que da Perón, 12 de junio del 74. Miren esto, Perón habla desde el balcón después de un paro general. Hay malestar, inquietud, sus palabras. Miren esto, llevo en mis oídos la más maravillosa de las músicas, que suena despedida. Suena despedida. Era la palabra del pueblo argentino, según él. La realidad es que lo que llevaba en sus oídos era su plan de exterminio, que reitero, hubiese ganado la guerra de taquitos y la hacía desde adentro del Estado. Se perdió una oportunidad histórica. Y seguimos pagando este error táctico. Miren esto. En realidad es crónica, pasame, a ver qué dice ahí, que es interesante esto, porque acá Perón muere, pero todo lo que vimos hasta ahora es crónica de una muerte anunciada, porque Perón, ya el 20 de junio de 1973, Ezeiza, cuando él y la tóxica se revolearon platos y balas, los mandó a exterminar, dando comienzo al exterminio por fuera del Estado. Ya les conté, que comenzó en 1973, reitero, y lo inició Perón. Y acá tenemos al macho alfa muerto. Miren este detalle. La macha alfa, porque muerto el macho alfa, la tóxica se autopercibió macha alfa. No fue. Ya está, estaba todo terminado. 3 días y 3 noches fue velado en el Congreso, este hombre que signó 30 años de vida política argentina. Y acá lo vemos dentro del cajón
Yo voy a decir algo al respecto porque, miren, recién les hablé de Perón y su relación con la tóxica, con la zurda, con esa amante. Y Perón, en cierta manera, fue un mago. Un mago que terminó dentro de la caja para nunca más salir, pero que antes hizo este truco, que se los voy a mostrar. Si esta es la tóxica, Perón se la puso en la mano, la acariciaba mientras la metía, le hacía mimitos, le hablaba al oído, le endulzaba los oídos de ella con palabras dulces, con promesas vanas de un amor. ¿Y qué hizo después cuando la tóxica, que no soportó ser solamente amante, empezó con reclamos? La hizo desaparecer. La hizo desaparecer. Ahí empezó todo. Señores, me voy a despedir con un texto muy breve que dice así, porque para mí es importante tomar conciencia de esto. Silencio. Silencio, que mis antenitas de vinilo están detectando un nuevo golpe de Estado peronista. Lo sospeché desde un principio. Que no panda el cúnico. Tenemos un arma letal para derrotarlos definitivamente y que nunca más den un golpe de Estado. ¿La chicharra paralizadora? No. El celular. Señores, muchas gracias. Perdón si me extendí, tengo tanta información. Pero vamos a ir a la entrevista que le vamos a hacer hoy a alguien muy especial que vino al programa, de la provincia de Buenos Aires vino, que nos va a comunicar un anuncio, porque tiene algo para decirnos. Así que vamos a escuchar al invitado de hoy que está ahí sentado en el sillón. Perdón si te hice esperar demasiado, hablé demasiado, lo sé. Pero por favor, vamos a la placa presentación de esta persona. Habla al país el chorizo del enano soviético. Soy el chorizo del enano soviético y a partir de ahora se viene un nuevo impuesto. Sí, un nuevo impuesto en la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto que vamos a meterle a los Uber, a los Rappi, a los de pedido ya, etcétera. Así rompemos con esta nueva posibilidad de generar riqueza y de paso le rompemos con estos impuestos nuevos el totó al contribuyente. Hasta la próxima dilatación. Habló al país el chorizo del enano soviético. Por suerte se fue. Pero va a volver por más impuestos. Muchachos, ya les conté. Ya saben lo que es el peronismo. Por favor, no caigan en la trampa. Así como el Che Guevara decía hasta la miseria siempre, porque eso es en realidad lo que decía, ellos dicen hasta la impuestación siempre. Buenas noches. Gracias por haber estado del otro lado.
gran familia es el teatro, qué gran familia es el rock and roll, qué gran familia es la radio, qué gran familia es la televisión, qué gran familia es la literatura, qué gran familia es la universidad, qué gran familia es el cine, qué gran familia es la publicidad, qué gran familia los centros culturales, qué gran familia el mundo editorial, qué gran familia es el varieté, qué gran familia es este musical. Don Corleones, 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 Don Corleones.